Pilar Rodríguez es cámara de televisión desde hace más de 20 años. Trabaja como cámara para informativos y programas. Es una súper observadora. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en esta entrevista orgánica para Interalmeria Televisión. Estamos en Castel de Rey, que es tu barrio. Un barrio muy peculiar porque está en un acantilado, tenemos vistas al mar. Sí, la verdad es que es un sitio en el que se está bastante bien. Un sitio muy bonito. Sí. Bueno, Pilar, lo de superobservadora lo digo como algo extraordinario que ocurre en tu trabajo y que creo que es difícil que se dé en otro lugar. Estás presente todos los días en muchos de los acontecimientos que ocurren en la provincia, acontecimientos de todo tipo, situaciones muy diferentes, modos de trabajo, sensibilidades, con personas a veces muy implicadas o afectadas por algo. Y además la peculiaridad es que estás como observadora, sin intervenir, captando la imagen y el sonido para contar de la mejor manera esa realidad a otras personas que ven esa realidad a través de ti. Eso me parece algo muy único. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo te afecta de manera profesional o personal? Pues sí, la verdad es que gracias a mi profesión, después de tantos años, yo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. Gente interesante y gente que tenía proyectos que la verdad que merecían la pena, ¿no? Y no solamente gente, sino lugares, proyectos de todo tipo, ¿no? Y eso se lo debo a mi trabajo, ¿no? Luego, por otro lado, yo pienso que mi trabajo, aunque suene atópico, mi trabajo es vocacional. Te tiene que gustar mucho, porque la verdad es que nosotros trabajamos en multitud de sitios diferentes, con gente muy diferente, en situaciones muy variadas. Y no todas las situaciones son agradables. Hay algunas que sí, pero otras no lo son tanto. Y luego tiene otra peculiaridad, y es que siempre trabajamos en directo. Quiero decir que las cosas ocurren una sola vez, y si lo grabas bien, y si no, ya lo has perdido. Entonces, eso hace que el hecho de captar las imágenes sea algo importante, ¿no? Yo pienso que eso que tú comentabas de esa capacidad de observadora, a mí me hace tener una cierta responsabilidad, porque yo pienso que la gente que ve las noticias se informa a través de las imágenes que yo grabo, y a mí eso me da responsabilidad. Porque, claro, yo pienso que yo tengo que ser lo suficientemente objetiva para no participar de lo que ocurre, aunque a veces es difícil. A veces es difícil porque, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso del niño Gabriel, ¿no? O cuando llegan pateras. Tú, por mucho que tú te parapetes detrás de la cámara, tú estás participando de lo que está ocurriendo ahí y tú no puedes quedarte al margen, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, quiero decir que con el paso del tiempo, con el paso de los años, yo creo que los cámaras hemos llegado o llegamos a adquirir algo parecido a una especie de tacto o de sentido común que también te hace saber en qué momento tienes que grabar y en qué momento tienes que dejar de hacerlo, para no molestar a la otra persona o incluso para protegerte a ti mismo. Te pongo por caso cuando grabamos en manifestaciones que pueden derivar en altercados, oye, pues tú tienes que protegerte, ¿no? De todas formas, yo pienso que nuestro trabajo se basa sobre todo en que tienes que ser una persona honesta y con sentido común. ¿Y cómo es el día a día de ese trabajo? Porque me gustaría que contaras detalles que damos por sentado, pero que a lo mejor no todo el mundo conoce, de cómo es el trabajo para un informativo diario. Pues mira, el trabajo en un informativo diario comienza cuando las noticias llegan a la redacción. Bueno, primero me gustaría decir que hay una serie de personas que forman parte del equipo para que esa noticia se pueda construir, ¿no? Y no quisiera olvidarme de nadie. Y todos son igualmente importantes, desde el editor, el redactor, el cámara, el montador, el técnico electrónico, el técnico de sonido, el documentalista, el que pone los rótulos, hasta el conductor. Todos son igualmente importantes, todos, ¿no? Ya te digo, cuando las noticias llegan a la redacción, que pueden llegar de diferentes formas, por ejemplo, pueden llegar a través de otros medios de comunicación, pueden llegar a través de agencias de información o pueden llegar, por ejemplo, a través de agendas personales de los redactores o de otras personas de la redacción. Pues bien, una vez que esas noticias llegan a la redacción, pues el editor es el que se encarga de repartir esa información, de decir cuáles son las informaciones que se van a cubrir y cuáles no. Una vez que a mí me llega y me dicen tú tienes que ir a tal sitio o a tal otro,
yo tengo que preparar mi equipo. Y mi equipo está compuesto por la cámara, el trípode, el micrófono, los cables, las baterías, las tarjetas. Después de eso nos repartimos, cada cámara se va a grabar lo que le corresponda, vamos en coche de producción con el redactor que nos haya correspondido y llegamos al sitio donde se va a producir la noticia, bien sea una rueda de prensa, una manifestación, un acto cultural, lo que sea, ¿no? En ese momento, y sobre todo esto también es una cosa muy característica de nuestro trabajo, que siempre trabajamos con rapidez, mucha rapidez. Sí. Todo eso ya lo sabes, ¿no? Trabajamos siempre con mucha rapidez y con un poquito de estrés, también hay que decirlo, con un poquito de estrés, sí, porque tienes que llegar al sitio y tienes que montar todo el equipo. Una vez que lo has montado, tienes que preocuparte de que el sonido llegue de manera correcta, de que la imagen también se grabe de manera correcta. Hay que tener en cuenta la luz, el enfoque, el filtro que le tienes que colocar a la cámara y una serie de otros elementos en los que no vamos a entrar porque no viene en el caso, ¿no? Claro, una vez que tú has grabado ya lo que nosotros llamamos los totales, que son las intervenciones de la persona que está hablando en ese momento, porque el redactor ya me ha dicho, oye, ya hemos terminado de grabar los totales, yo ya puedo hacer lo que llamamos los recursos. Los recursos son los diferentes planos que se graban desde diferentes posiciones para que luego después en el montaje el montador pueda unir, seleccionar las mejores imágenes que ya previamente se han grabado, unirlas y confeccionar la noticia. Por otro lado, y ya en redacción, el redactor es el que se encarga de escribir la noticia de manera clara y concisa para que la pueda interpretar bien el espectador. Y luego después, con la voz en off del redactor y con esas imágenes que se han seleccionado y esos totales que también se han seleccionado previamente, se confecciona la noticia. Y luego queda el último paso. Qué laborioso. Sí, es que es muy laborioso. Después de eso queda el paso que es la emisión, ¿no? La emisión. En la emisión intervienen un realizador, un ayudante de realización, que en algunos casos es un montador, que es el que lanza las noticias, una persona que se encargue de colocar los rótulos, el técnico de sonido, el técnico electrónico, el redactor, el presentador, que es el que presenta las noticias, y el cámara, que son los que están en el plató. Y ahí acaba, digamos, el proceso desde la elaboración hasta que la noticia llega a nuestras casas, ¿no? En una mañana, una noticia, un minuto y muchas noticias. Es mucho trabajo. Claro, eso yo he contado el proceso de una noticia, son muchas noticias. Claro. Pueden ser 8, 10 sí. En una mañana. En una mañana. Para hacer un informativo en directo. Para hacer un informativo que puede durar 15 o 20 minutos. Sí, en directo. Mucho trabajo. Sí. Los equipos han evolucionado muchísimo, por suerte. ¿Cómo ha influido ese cambio? Pues mira, claro, yo llevo ya bastante tiempo trabajando en esta profesión y cuando yo empecé aún se seguían utilizando unos equipos que utilizaban el formato U-matic, que eso ya hace ya muchísimos años, pero sí, se seguían utilizando en esa época. Esos equipos estaban compuestos por un lado estaba lo que era el cuerpo de cámara, y por otro lado estaba el magnetoscopio donde se graba la información. Yo recuerdo que yo iba con la cámara al hombro, el magnetoscopio me lo colgaba de bandolera y luego con el trípode. O sea, yo parecía como una especie de Robocop. Bien, la verdad que eso lo usé muy poco tiempo. Luego después han ido apareciendo otros formatos ya con cámaras más compactas, por ejemplo el Betacam SP, todo esto en sistema analógico. Y luego posteriormente, claro, como esto ha evolucionado tanto, ya ha llegado hasta los sistemas digitales y nosotros ahora trabajamos con unas cámaras que son más pequeñitas, compactas, que utilizan un sistema digital, ¿no? El DVC Pro. Pero hay una cosa que me gustaría que la gente supiera y es el peso que tiene la cámara. La cámara que usábamos antes de esta que estoy comentando, que son más ligeras, llegaban a pesar entre 9 y 10 kilos. A eso había que añadirle 3 o 4 kilos que pesa el trípode. O sea que nuestro trabajo era bastante pesado. Ahora hemos ganado en ese sentido, porque las cámaras pesan mucho menos y claro, hemos ganado en agilidad.
una cosa que sí que me gustaría decir, al mismo tiempo que hemos ganado en agilidad, en que las cámaras son más ergonómicas, que pesan menos, que nuestras espaldas sufren menos, como la tecnología ha avanzado tanto y como vivimos en este mundo en el que lo único que importa es que las empresas consigan sean más productivas, en ese afán de que las empresas de comunicación sean más productivas, lo que han hecho es reducir las plantillas, desgraciadamente. Es decir, en los sitios en los que antes había 4 informadores gráficos, ahora hay 2. Y yo soy de la opinión de que para que una empresa de comunicación funcione necesita calidad. Y la calidad no la da un aparato, una cámara de última generación. La calidad la da el profesional que está detrás y que lleva mucho tiempo preparándose para ello. Tenemos que hablar también de pandemia. Que aún estamos en ella. Sí. Cuando se decretó el confinamiento, tu trabajo se consideró esencial. Era necesario informar, pero trabajabas sin saber nada y todo sobre la marcha. ¿Cómo fue ese momento y cómo está siendo ahora? Pues mira, la verdad es que desde el primer momento nosotros no hemos dejado de trabajar ni siquiera en los primeros días del confinamiento más duro. Y la verdad es que nuestro trabajo en esos momentos había una sensación muy rara. Se trabajaba sin saber qué era lo que estaba pasando. Y la verdad es que fueron días un poco caóticos y fue duro. En los primeros días del confinamiento, nuestro trabajo, nosotros teníamos una serie de medidas de seguridad que las teníamos que llevar bastante a rajatabla. Trabajábamos con guantes y con mascarillas. Aún seguimos trabajando con la mascarilla, ya los guantes no. Luego teníamos también un protocolo que nos hacía limpiar de manera concienzuda, desinfectar los equipos de grabación cada vez que los usábamos. También recuerdo que usábamos una especie de film de plástico para cubrir el micrófono cuando hablábamos con la gente, y usábamos también una pértiga para poder respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre el periodista y la persona a la que estaba entrevistando, ¿no? La verdad es que esos fueron días bastante duros, bastante difíciles, en los que salíamos a la calle a grabar. Grabábamos las calles vacías, sin gente. Claro, no podíamos entrar a ningún sitio, no había convocatorias de ruedas de prensa, no se podía entrar a grabar en casa de nadie. Entonces era una situación bastante complicada, y por otro lado, la gente en sus casas tenía necesidad de saber qué era lo que estaba pasando, tenía necesidad de estar informado. Y cómo la gente se ha seguido informando a través de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación. Pero los informativos han sido más importantes que nunca, yo creo, ¿no? Se ha consumido más informativos que en otras ocasiones. Por otro lado, también es verdad que en esos primeros momentos del confinamiento y luego durante la pandemia, al no poder ir a grabar a ningún sitio, pues empezaron a llegar las primeras imágenes de móviles. Esas imágenes de móviles estaban grabadas por personas usuarios normales y corrientes, que aportaban sus declaraciones sin tener por qué saber cómo tienes que grabar, ¿no? O también nos llegaba de instituciones gubernamentales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es cierto que el uso del móvil durante esta pandemia ha servido para que podamos hacer algunas informaciones que de otra manera no podíamos haberlas hecho. Y de hecho, claro, como el tema de los móviles ha avanzado tanto, pues hay móviles de última generación. Pero yo hay una cosa que quiero que quede muy clara, y es que por muy bueno que sea un móvil o una cámara o cualquier aparato, lo que hace buena la imagen, lo que hace bueno el sonido, lo que hace la noticia, quien hace la noticia es el profesional que está detrás. Totalmente. La televisión es un medio muy poderoso. ¿Cómo ves el contenido actual? ¿Ha podido saturar en su propia esencia? ¿Y también crees que nos representa a toda la sociedad? Pues mira, yo creo que la televisión es un medio muy poderoso. Y cuando los contenidos de la televisión se usan de manera adecuada, es decir, cuando la televisión tiene contenidos adecuados, tiene contenidos que son interesantes, pues sí puede representarnos, ¿no? Por ejemplo, hay
Hay canales de YouTube, por ejemplo, en los que profesores se dedican a impartir enseñanzas. Eso me parece muy interesante. Hay podcasts de radio que se dedican a divulgar medicina o a hacer información sobre radioteatro. No sé, hay perfiles de redes sociales que se utilizan para buscar trabajo. O sea, todo eso es muy positivo. Pero claro, si por otro lado hay otras televisiones, otros medios de comunicación que usan contenidos vacíos en sus programas, pues claro, eso no nos representa. Bajo mi punto de vista, eso no nos representa. Estamos hartos de ver programas en los que si tú rascas así un poquillo, te das cuenta que solamente hay luz y artificio. Es como si ese tipo de programas, la gente que los hace, la gente que los piensa, los guionistas, se creyeran que todavía estamos en esa época de la antigüedad en la que al pueblo se le daba pan y circo pues para que no pensara. Entonces, eso no nos representa. Esos contenidos no nos representan. Bueno, antes he hablado ya un poco de la grabación con un teléfono móvil, pero si hablábamos de redes sociales, hablamos de imágenes grabadas con un móvil. Aquí te pregunto en dos sentidos. Los móviles graban muy bien y cualquier persona en realidad puede grabar e informar sobre algo. Y por otro lado, esa calidad que ofrecen ya esas grabaciones, pues al final son utilizados por profesionales de medios de comunicación, cámaras o no cámaras. Mira, lo que está claro, como ya hemos dicho antes, que la tecnología del móvil está aquí y eso no podemos obviarlo. Pero mira, yo creo que todos nos acordaremos, en enero del año pasado, en enero del 2021, ocurrió en Madrid una explosión de gas en un edificio. Las primeras imágenes que se grabaron, las grabaron personas que pasaban por la calle y que las grabaron con su móvil. Esas imágenes se hicieron virales y fueron las primeras imágenes que los espectadores vieron en los informativos. En ese momento nadie se fijó si las imágenes estaban bien grabadas, si el sonido estaba bien, si estaba enfocado, si no estaba enfocado. ¿Por qué? Pues porque lo que importaba era la inmediatez. La inmediatez. Pero luego después, poquito después, ya llegaron los profesionales, con las cámaras, con todos los equipos profesionales para hacer directos, para tomarles declaraciones, testimonios a las personas que estaban allí y hacerlo de manera profesional, que es a donde yo voy. Y vuelvo a decir, el uso de un teléfono móvil, aunque sea de última generación, en manos de una persona que no tenga ni idea, que no sea un profesional, bajo mi punto de vista, no puede dar calidad. No puede dar calidad. Y yo creo que no todo vale. Aunque lo estamos viendo en algunos medios de comunicación, a mí me parece que la calidad y la profesionalidad está antes que el uso de cualquier imagen que no venga grabada de la manera correcta. También gracias a esa tecnología se hacen directos con una agilidad maravillosa. Esto también ha cambiado mucho. Mucho, muchísimo. Ha cambiado, mira, hasta el punto de que hasta hace un tiempo la única manera que había de hacer un directo era con lo que se llaman las unidades móviles. Son unos vehículos que están adaptados, llevan incorporados 1, 2, 3, 4 o más cámaras, ¿no? Pero claro, esos equipos son muy pesados, muy costosos, necesitan mucha gente, una infraestructura bastante pesada. Moverlos de un sitio a otro es una cosa bastante pesada. Y claro, y el asunto de la inmediatez como que no está ahí muy bien resuelto. Aún se siguen utilizando, por ejemplo, para grandes retransmisiones deportivas, para grandes conciertos, etcétera, ¿no? Pero hace poco ha llegado lo que nosotros llamamos la mochila. La mochila. La mochila. Lo llamamos la mochila porque es un aparato así pequeñito que te puedes colgar a la espalda, ¿no? Es tan versátil, te lo puedes colgar a la espalda y funciona perfectamente. Para que nos hagamos una idea, es como lleva dentro, entre otras cosas, una serie de tarjetas de los diferentes compañías telefónicas para asegurar la cobertura en diferentes lugares, por muy lejanos que estos lugares estén, ¿no? Entonces, claro, lo que hace la mochila es que es un medio menos costoso, un medio más fácil de manejar
y que se amortiza rápidamente y que hace que en un momento dado, pues el cámara con un cámara y con un redactor puedes tener un directo armado en un minuto. Las conexiones en directo es quizá una de las cosas que se pueden hacer más impresionantes, ¿no? En una televisión, ¿no? Y más también necesaria, importante. Mira, sobre todo ahora que con la nueva tecnología de la mochila, pues claro, toda esa infraestructura se ha abaratado muchísimo. Por ejemplo, el último directo que nosotros hemos hecho ha sido en la Plaza de Toros de Roquetas con motivo de las vacunaciones masivas que se están llevando a cabo con el tema de la pandemia. Pues bueno, para hacer las conexiones en directo lo único que tengo que llevar es mi equipo normal, el micrófono, la cámara, el trípode y la mochila, ¿no? Bueno, pues llegamos al sitio donde se va a hacer el directo, el redactor y el cámara. Y una vez que yo tengo colocado todo el material, el trípode, la cámara, el micrófono que lo tiene el redactor y conecto la mochila, desde el centro de producción, en este caso Sevilla, ya estamos en contacto con ellos. En ese momento, antes de que empiece el directo, hay un productor que por teléfono se pone en contacto conmigo para que hagamos una prueba de sonido y de imagen para controlar que está todo perfecto, ¿no? Hay otro productor que también por medio de la telefonía móvil se pone en contacto con el redactor para que le llegue el retorno, que le lleguen las órdenes y ver que está todo correcto. Y cuando llega el momento del directo, pues lo único que tenemos que hacer es que el redactor da paso a la noticia y ya está. Es que es así de sencillo, porque la unidad, o sea, la mochila, el aparato en sí, funciona como un teléfono móvil, mientras que el teléfono móvil transmite datos solamente de voz, la mochila transmite datos de voz y de vídeo. O sea que, digamos, es un poco así en líneas fáciles, ¿no? Y claro, esto lo que hace es que da una agilidad bastante importante a la hora de hacer un directo en cualquier sitio, en cualquier sitio, en la playa, en la sierra, en cualquier lugar donde haya cobertura de móvil. Es extraordinario, ¿eh? Poder ver una noticia en directo, lo que está ocurriendo. Sí, es un invento muy guay. Sí. Bueno, y vamos a cambiar un poco de tema. Te voy a hacer también una pregunta sobre espectadores. ¿Tú crees, Pilar, que nosotros también tenemos alguna obligación como espectador? Sí, por supuesto que sí. Yo pienso que como espectadores tenemos la obligación de estar bien informados. Tenemos el derecho de estar bien informados, el derecho de exigir una información de calidad, una información auténtica, una información contrastada, pero tenemos la obligación de buscar esa información, porque hoy en día en esta amalgama, en este festival que hay de posibilidades, de medios de comunicación, de posibilidades, de móviles, de redes sociales, es muy fácil que te cuelen una falsa noticia, es muy fácil. Y yo pienso que nuestro deber como espectadores es informarnos, contrastar, pero claro, ¿cómo hacerlo? Yo creo que no estaría de más hacer un pequeñito esfuerzo y salirte de la zona de confort. Es decir, si tú siempre estás acostumbrado a ver el mismo informativo en la misma cadena, intenta hacer el esfuerzo de ver otro informativo en otra cadena de televisión diferente. Visitar otros perfiles en las redes sociales, leer otros periódicos, contrastar una misma información y luego sacar tus propias conclusiones y de esta manera fomentar el espíritu crítico. Mira, yo creo que no estaría mal que incluso en los colegios se le enseñara a los alumnos a interpretar las noticias para que con el paso de los años pudieran también ellos desarrollar ese espíritu crítico que creo que es muy importante. Muy importante. Muy bien, y ya para terminar, ¿cómo sería para ti la mejor evolución, ¿no?, para un futuro a medio plazo de la televisión, de tu trabajo? Sí. Mira, yo creo que lo más importante, bueno, una de las cosas importantes es que los medios de comunicación tienen que ser conscientes de que la revolución tecnológica está aquí. O sea, no es que esté llegando, es que ya está aquí, es que ya está aquí, ¿no? Hay, como hemos dicho antes, cantidad de youtubers que hacen
que tienen canales de información bastante interesantes. Está la televisión a la carta, por ejemplo. Tú puedes ver la información donde tú quieras, el día que tú quieras y tal. Pero lo que está claro es que todo el mundo tiene ese deseo de informarse, a mí me gustaría que la televisión fuera una televisión la televisión del futuro, fuera una televisión de calidad, una televisión cercana a toda la gente, a gente de todas las edades. Que los informativos de la televisión fueran rigurosos y fueran honestos y fueran cercanos a la gente, porque no en vano nosotros trabajamos por y para la gente. Y yo pienso que la opinión de la gente debería de ser lo más importante para nosotros como medio de comunicación, ¿no? Entonces, me gustaría decir que para conseguir esa calidad, hay que hacer que los informativos, que en los informativos trabajen profesionales con un salario digno, con unos recursos técnicos y económicos suficientes, porque si no, no se puede conseguir esa calidad que creo que es lo que hace que la gente se consuma o se enganche a ese medio de comunicación. Muy bien, pues la información es necesario para que seamos individuos libres. Pues muchas gracias, Pilar. Tenemos que terminar. Bueno. Muchas gracias por esta entrevista. Nada. Como siempre ha sido un placer escucharte. Sí. Así que gracias y hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias por este ratito que me ha pasado tan agradable. Estupendo.